Todas estas medidas restrictivas que significan restringir los derechos de todos los ciudadanos, no nos olvidemos que la vacunación en el Perú es un tema facultativo y voluntario, no es obligatorio. En consecuencia, poner medidas restrictivas, y voy primero a lo práctico, en un país donde la informalidad alcanza probablemente, estamos cerca del 80% del trabajador profesional y no profesional informal. Estas medidas supuestamente anunciadas, que entiendo que hay un pequeño retroceso ya, ojalá, son inaplicables, no hay cómo controlarla. Esto significaría inminentes recursos económicos, tecnológicos, humanos, para tratar de controlar y limitar el acceso o el paso de algunas personas no vacunadas a ciertos lugares, cosa que va a ser inaplicable. Y peor aún, impidiendo el acceso al trabajo que tiene que recuperarse. Todavía tenemos más de 1 millón de puestos de trabajo que no se han recuperado y estas restricciones apuntan a todo lo contrario, cuando lo que necesitamos es recuperar el trabajo. Jamás el tema sanitario puede verse aparte del problema o la crisis económica, social y sanitaria, que es una sola. El fracaso de las medidas del señor Vizcarra y en el control de la pandemia fue precisamente por tratar de separar, más allá de algunos temas que deben investigarse, de poca transparencia en el tipo de las pruebas que se utilizaron, mal llamadas rápidas, el cierre del primer nivel de atención, la falta de oxígeno, hasta llegar al propio tema de las vacunas y el famoso escándalo de Vacunagate, que falta todavía estudiar. Entonces, es inaplicable desde el punto de vista práctico, inconveniente. Aparte, inevitablemente se generaría un mercado negro, ¿no? Para mostrar lo que te pidan. Sin duda. De tráfico de certificados y de documentación. Dudas, ¿no? Ya vamos a tener una cantidad de carnets de vacunación falsos, un tráfico de esto. Y además, la verdad que nadie va a poder hacer caso, no hay cómo controlarlo. Y por otro lado, tal como usted lo decía, Diego, el tema vamos a crear que algún derecho para el ciudadano no vacunado, que va a estar impedido del libre tránsito, es un derecho que ya escuchamos, del no vacunado o la muerte civil, no es algo contemplado, no se puede con una resolución hacerlo, una resolución ministerial, y además vamos a entrar a la confrontación del derecho a la salud pública, porque yo entiendo que muchas personas dicen, no, pero es que yo quiero estar protegido. Sí, pero, ojo, lo único que vamos a hacer con eso, en mi concepto, es fomentar una discusión y alentar los grupos antivacunas, que por cierto en el Perú son minoritarios. No hay muchas personas que aquí se opongan a las vacunas y más bien les hace falta información. Y ahí el Ministerio de Salud tiene que tener una campaña comunicacional mucho más intensa. O sea, ¿usted centraría los esfuerzos en ese grupo de no intencionalidad de vacunarse y reducirlo a lo mínimo que se pueda? Exactamente. Todavía nos falta completar la segunda dosis en un gran número de peruanos. Es cierto que en el gobierno anterior apenas habíamos pasado el 15 o 16% de vacunados con 2 dosis, lo cual nos ponía al final de la lista de los países de América en el último tramo. No fue una buena gestión de ninguna manera y ahora se ha avanzado un poco más rápido, pero ahora tendríamos que masificarla. Muchas personas que no se vacunan son porque no tienen acceso a las vacunas en forma fácil, en horarios, en establecimientos de salud, en lugares donde vacunarse. Yo creo que la vacunación ya debería empezarse a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y hasta la medianoche todos los días, de forma tal que cuando yo salgo de mi trabajo a las 5 o 6 de la tarde, 7 de la tarde, puedo acceder a las vacunas. Hay mucha gente que no lo hace por eso. Así es, y eso fue una cosa que aquí dijimos desde el inicio, ampliar los horarios, que era lo más lógico, ¿no? Ahora, el tema de que las vacunas sean o no, doctor, experimentales, es lo que causa mucha suspicacia en un gran porcentaje de la población. En julio de este año, la DGMIT sacó un comunicado en el que incluía finalmente a Johnson & Johnson en su lista de vacunas experimentales, junto a, evidentemente, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer.
Quisiera pedirle que explique este concepto, ya que nunca se ha llegado a esclarecer el tema de que las vacunas se encuentren en lo que se llama fase experimental, y eso hace que mucha gente no se quiera vacunar. Ciertamente, lo que pasa es que hemos enfrentado una pandemia y en tiempos muy cortos se han hecho los ensayos clínicos de diferentes fases. Y ya con la fase 3, después de haber demostrado la seguridad de las vacunas y cuando estamos evaluando eficacia, es que pasamos rápidamente a utilizarlas. Estas fases normalmente toman años y aquí se han hecho en meses, es cierto. Pero la agresión que teníamos, el impacto de la pandemia, obligaba a la investigación científica a avanzar en los ensayos, publicarlos para que sean discutidos rápidamente y poder ponerse en la práctica. Es cierto, probablemente no vamos a tener en este momento todas las satisfacciones necesarias en los ensayos clínicos. O sea, técnicamente es cierto, técnicamente todos nos ponemos vacunas que son consideradas experimentales. Porque están en fase 3, en ensayo todavía clínico, todavía. Sin embargo, hay que tomar decisiones. Por ejemplo, la tercera dosis al recurso humano, por ejemplo, en salud, que son nuestra primera línea de batalla, que han sido maltratados muchas veces en gobiernos anteriores, precisamente cuando no recibían los traslados, las atenciones, los equipos de protección, etcétera. Hay temas ahí desastrosos que no quisiera comentar hoy día, pero nosotros decíamos había que colocarlo. Nos dijeron sí, pero es que todavía falta la evidencia. Nunca vamos a tener la evidencia suficiente y hay que tomar decisiones. Felizmente que ahora se han tomado y se están haciendo. Me parece justo, pero ¿qué mensaje le da? ¿Qué le dice a esa gente que dice y que piensa, ¿por qué tengo que servir yo de conejillo de indias? Las vacunas para la humanidad entera han traído enormes beneficios a lo largo de los años. Gracias a las vacunas no tenemos viruela, ya no tenemos poliomielitis, se han eliminado, controlado, erradicado muchas enfermedades, meningitis, rubiola congénita, tos convulsiva, difteria, han ido disminuyendo, controlándose gracias a las vacunas. Yo antes veía como pediatra meningitis bacteriana todos los días, con serias secuelas graves, neurológicas, más allá de la muerte que podían ocasionar. Gracias a las vacunas esto ha cambiado notablemente. Tengo años ya de no ver meningitis bacteriana, por ejemplo, en los niños. Entonces el impacto... ¿Es una vacuna reciente? Es una vacuna que las vacunas contra hemófilos influenza de tipo B, por ejemplo, desde 2007, 2008, comenzaron a ponerse en el Perú. Y la vacuna contra neumococo, que son gérmenes que ocasionan meningitis en los pequeños, en los bebés, se está poniendo en los últimos años y dramáticamente casi ha desaparecido meningitis bacteriana. O sea, es un poco como lo que usted decía hace un momento, ¿no? Hay que tirarse a la piscina. Yo creo que la medicina no es exactamente exacta en todo. Hay muchas medidas y muchos estudios que nos demuestran seguridad y lo que estamos ahora es en demostrar la eficacia. La eficacia está en algunos ensayos cortos, es cierto, por los tiempos, está siendo demostrada. Y la efectividad, que es a lo largo del tiempo, cuando se use masivamente, también probablemente dé buenos resultados. Hoy día sabemos que quienes están vacunados con sus dosis completas tienen menos riesgo de enfermarse y si acaso se enfermaran, hacer enfermedad mucho más leve. No necesariamente evitan el contagio. Hay alguna vacuna que tiene un par de ensayos que hablan de disminuir el contagio si es que se enferman a pesar de tener las vacunas. No es algo que esté demostrado para todas las vacunas, pero basta el hecho de no enfermarme seriamente, no complicarme, ya no solamente pensando en mí, no pensemos en otras personas, sino en nuestra propia familia, en nuestro propio entorno. Ahora, otro tema que va de la mano con la salud, inevitablemente, doctor, es el retorno a clases presenciales. Casi 2 años perdidos para los niños. ¿Cuál es la mejor manera de llevar esto a cabo? Y permítame, Diego, decir que los niños han sufrido el impacto gravísimo de este encierro, de esta pandemia. No solamente en el tema de no haber podido completar sus estudios, de continuar sus estudios desde pequeñitos, en su socialización, en el lenguaje, y en un país donde teníamos
más del 40% como promedio de niños con anemia, que ya ponían en riesgo su desarrollo cognitivo, su desarrollo intelectual. Privarlos de esta socialización, de esta educación, evidentemente nos va a pasar una factura en el próximo tiempo. Médicamente hablando. Médicamente, científicamente, y seguramente lo vamos a poder demostrar en el tiempo. De manera que el retorno a las clases en forma presencial es urgente. Y entiendo que en pocas semanas, ya lo han anunciado las autoridades, el propio viceministro de Salud lo ha anunciado, en pocas semanas, probablemente en enero, se esté vacunando a los niños, por ejemplo, de 5 años a 11 años, lo cual es bienvenido. Yo creo que, sin embargo, no solamente deben estar vacunados los profesores, los padres, los niños a partir de los 5 años, sino que todos debemos aprender y tener nuestros hábitos de cuidado, que son temas en los hábitos de mantener la distancia, evitar aglomeraciones, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, son cosas que deben ser parte del día a día de todos, inclusive de los niños. Pero lo pondría como una condición eso antes de poder retornar a clase, lo que acaba de decir. ¿Qué pasa con los padres que dicen yo quiero que mi hijo vaya a estudiar y esa es parte de mi libertad, mandar o no a mi hijo? ¿Qué les dice a ellos? Ahí hay una gran controversia entre los derechos del niño, que están contemplados en los derechos internacionales del niño, del cual el Perú está suscrito, y que probablemente ni siquiera los padres deberían tener el derecho de privarlo. Sin embargo, yo diría que no deberíamos detenernos en esto porque van a ser grupos minoritarios. Mayoritariamente el Perú y sus ciudadanos es un país proclive, inminentemente vacunador. Nosotros no tenemos los problemas de otros países, de manera que yo diría que de grupos antivacunas. Bien.